dictaduras que toman el poder a la fuerza y lo tratan de mantener sin importar qué condiciones o qué factores, qué hechos o qué decisiones tengan que hacer para perpetuarse en el poder. En América Latina hay muchos casos. Quizás hoy vamos a presentar uno de los más terribles que se generó en los años 50, 60, 70 y hasta años 80. Nos referimos a Alfredo Stroessner. Bienvenidos. Alfredo Stroessner Matiauda nace el 3 de noviembre de 1912 en Encarnación, Paraguay. Fue militar y político. A los 17 años su tío Vicente Matiauda lo enlista en el ejército, convirtiéndose en teniente 2 años después y peleando en la guerra del Chaco contra Bolivia. A los 36 años se convierte en general de la brigada. En 1951 se enlista en el Partido Colorado, se casa con Eligia Mora y tiene 3 hijos. En 1947, Alfredo Stroessner comanda lo que se conoce como la Revolución de los Pinandi, donde de forma atroz o macabra se termina suprimiendo la voluntad de la clase obrera y también del gobierno liberal que existía en Paraguay, llegando al poder el Partido Colorado. Para 1954, Alfredo Stroessner se convierte en general de la división de dicho partido, además de lograr en mayo hacer un golpe de estado contra Federico Chávez y el 11 de julio de 1954 asumir la presidencia de dicho partido, yendo a elecciones y triunfando para el 15 de agosto de 1954, poniéndose así como presidente. Bueno, ya sabremos que luego se va a convertir en un dictador. Suprime las garantías constitucionales, mantiene un control de partidos políticos y crea una corrupción tripartita entre el gobierno, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado. Su gobierno siempre fue favorable a los intereses estadounidenses, pero también existían constantes enfrentamientos, principalmente con el ejército revolucionario de los pueblos argentinos, quienes se oponían constantemente a los ideales que tenía Stroessner y que intentaban ayudar al pueblo paraguayo, específicamente a los liberales. Hay que decir de que tomó medidas de seguridad muy extremas, al punto de que cerca de 300 y 400 personas murieron durante su dictadura, principalmente por ser defensores de las bases comunistas o de la izquierda. Un punto muy importante es que fue protector también de las cuestiones de otras dictaduras, principalmente el caso de Nicaragua, cuando se sacó del poder a Anastasio Somoza Debayle, quien años más tarde sería asesinado, y al que se acusaría sería a un periodista chileno. Esa era la justificación que utilizaría Stroessner para el asesinato del exmandatario nicaragüense. Años más tarde, el gobierno de Chile comprobaría de que no era cierto lo que decía Stroessner y lograrían liberar a esta figura. También generaría muchas tensiones con Estados Unidos, principalmente durante la administración de Ronald Reagan, quien ya no le brindaría tanto apoyo económico al dictador Stroessner. Aún así, se mantuvo constante relación con el país norteamericano y también de cierta forma con el papado. Se habla de la visita de Juan Pablo II cuando en ese momento se estaban dando dictaduras en América Latina. Casos importantes, la de Pinochet y también la de este mandatario Stroessner. No tuvo buenas relaciones con la Iglesia Católica y tuvo enfrentamientos con esta en 1967, 1969 y 1988. Crea una nueva constitución en 1967 para reelegirse una vez más, pero en 1977 la modifica para reelegirse indefinidamente. Stroessner cortó relaciones diplomáticas con Cuba, específicamente con el régimen comunista de Fidel Castro, pero mantuvo buenas relaciones con el emperador Hirohito en Japón, así como con Lyndon Johnson, el presidente de los Estados Unidos, Charles de Gaulle, el presidente de Francia, y todos los diferentes dirigentes que tuvo la República Federal de Alemania. Hay que decir que inclusive le dio asilo político a figuras importantes de lo que conocimos como la Alemania nazi,
destacando el caso de Joseph Mengele, también el caso de la defensa del dictador Anastasio Somoza Debayle. Suprimió a grupos H que se ubicaban en Paraguay. De hecho, fue causante de uno de los mayores genocidios contra estas tribus indígenas. Y también se encargó de imponer religiones evangélicas estadounidenses en Paraguay, con el fin de ir suprimiendo a las tribus indígenas e ir imponiendo un poco las bases cristianas. Stroessner era un conservador. No obstante, hay que decir que su relación con la Iglesia Católica no era tan buena, pese a que inclusive durante su dictadura se dio la visita del Papa Juan Pablo II. Construyó la represa Itaipú, firmó un tratado del Río de la Plata con Argentina, Uruguay y Brasil, renegoció préstamos con el Banco Mundial, tuvo un gran desarrollo con la CIA y creó carreteras, puentes, edificios, hospitales y aldeas. Siempre se mantuvo bajo el eslogan Paz, Trabajo y Bienestar con Stroessner, de ahí sus múltiples presidencias. La dictadura de Stroessner termina cuando se empiezan a generar gobiernos democráticos en Argentina, Uruguay y Brasil. Partidos como el Febrerista y el Partido Liberal Radical Auténtico empiezan a buscar medidas más democráticas en su país e ir suprimiendo el pensamiento dictatorial de Stroessner. Para 1987 el mismo Partido Colorado está buscando poner a Gustavo Stroessner, el hijo mayor del señor Alfredo Stroessner, el dictador. Hay que decir de que se niega ante dicha acción y empieza a generar molestias dentro de su propio partido. Entonces va a generar un vínculo en donde su propio partido, la oposición, el pueblo y casi todas las diferentes facciones internacionales, destacando Estados Unidos, van a ponerse en su contra, llegando al punto de que su propia mano derecha, Andrés Rodríguez Pedotti, que era su consuegro, el 3 de febrero de 1989, se va a encargar, junto con el apoyo logístico de Estados Unidos, de realizar un golpe de Estado contra Stroessner, al punto de ser exiliado a Brasilia y vivir ahí lo que quedase de su vida. El golpe de Estado hecho por Rodríguez y Estados Unidos generó que fuera enviado al exilio, a Brasilia, junto con su hija Graciela, su hijo Gustavo y la esposa de este, María Eugenia Heiker. Martín Almada y el diario Noticias logran en 1992 descubrir lo que se conoce como los archivos del terror, que estos eran documentos y pruebas con las cuales se confirmaba de que Alfredo Stroessner había sido responsable de la Operación Cóndor, junto con muchos dictadores como Jorge Videla de Argentina o Augusto Pinochet de Chile. Con esto claramente la imagen de Stroessner es todavía más devaluada de lo que se tenía anteriormente en el pueblo paraguayo. Stroessner va a morir en Brasilia el 16 de agosto del 2006, víctima de una neumonía, luego de que se operase una hernia y se agravase la situación al punto de matarlo. Hay que decir de que sus restos todavía descansan en Brasil y no han sido trasladados hasta Paraguay, debido a que en el momento en que se intentó, el presidente de ese momento, Nicanor Duarte, se negó, pese a que inclusive era del mismo partido de Stroessner, el Partido Colorado. El motivo principal eran las atrocidades que había generado dicho dictador, así como también el mal gesto que había tenido con el Partido Colorado a lo largo del tiempo. Uno de los dictadores más peligrosos y más radicales en la historia de Sudamérica, sin lugar a dudas. Sin más que decir, me despido. Buen día.